Buen día, jóvenes. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la circunferencia con centro en 0,0. Y nos dice que hay que deducir la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y un radio de 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es deducir la ecuación para una circunferencia centrada en el origen, es decir, en el punto 0,0. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar acá algunos elementos. Recordar que aquí está el centro, que sería el punto O, y este es 0,0. Ahora, para deducir la ecuación, vamos a utilizar un punto cualquiera dentro de la circunferencia. Lo vamos a ubicar por acá. Y este le vamos a llamar un punto P, que lo vamos a identificar como un X, Y. Es decir, este punto está en coordenadas X y Y. Entonces un punto X acá, vamos a hacer también de otro color acá, para que se vea. Este va a estar acá en un punto X cualquiera y un punto Y cualquiera. Ahora bien, se sabe que del centro a cualquier punto de la circunferencia va a tener una distancia, y esa distancia es igual independientemente hacia el punto que nos vayamos, y eso es lo que lo conocemos como el radio. Entonces vamos a dibujar el radio en este caso y lo vamos a hacer así. Entonces a ese lo vamos a identificar como R, que va a ser la distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer uso de la fórmula de la distancia entre dos puntos, que sería el punto P y el punto O. El punto P con X, Y el punto O 0,0. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Estaríamos diciendo que vamos a buscar la distancia del punto P al punto O. Pero en este caso esa distancia ya la conocemos y la hemos identificado como R. Ahora, recordando un poco la fórmula de la distancia, es la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Eso es la distancia, pero en este caso le hemos identificado como R. Ahora vamos a sustituir y le vamos a poner en este caso al punto P, al X, Y, lo identificamos como X sub 2 y este es X, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2, y a este le vamos a llamar X1, Y1. Acá no importaría a quién le llamemos X sub 2 y X sub 1 y Y sub 2, X sub 2, Y sub 2, pero para que nos quede en este orden y la fórmula pues nos quede en el orden que normalmente la encontramos en los textos, por eso lo vamos a ubicar de esta forma. Y al sustituir nos va a quedar así. La raíz cuadrada x sub 2, que va a ser el x, en este caso x, menos el x sub 1, que va a ser 0, elevado al cuadrado, más
el y sub 2, que en este caso es y, menos el y sub 1, que sería 0, elevado al cuadrado. Y eso es igual a r. Ahora desarrollamos esta parte. Acá solo nos va a quedar la raíz cuadrada de x menos 0, que esto nos queda x elevado al cuadrado, más y menos 0, nos queda y elevado al cuadrado, y eso va a ser igual a r. Para quitar esta raíz, pues pasa con la operación inversa, que sería en este caso la potenciación, o lo que hacemos es elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación. Entonces acá este nos va a eliminar el índice y aquí solo nos queda x cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. Y esa es la ecuación para una circunferencia centrada en el origen. Ahora, como nos pedía el ejercicio con radio de 5, en este caso nos decía con radio 5, y ya identificamos que si la circunferencia está en 0,0, el centro está en 0,0, entonces siempre va a tener esta forma: x cuadrado más y cuadrado igual al radio elevado al cuadrado. Bueno, como nos dice que el radio es de 5, entonces solamente vamos a sustituir. Nos quedaría x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a r, en este caso va a ser 5, por lo tanto aquí nos queda 5 al cuadrado. Y aquí podríamos desarrollarlo, el cuadrado de 5, entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Y esta sería la ecuación de una circunferencia centrada en 0,0 y con un radio de 5. Ahora vamos a ver en el caso cuando la circunferencia está con centro en cualquier punto del plano cartesiano. Entonces nos sería este caso. Como ya vimos el primer ejemplo, entonces este ya va a ser un poco más rápido y más sencillo. Entonces nos dice la circunferencia con centro en h, k, es decir, en cualquier punto. Nos pide deducir la ecuación, la general, y encontrar la ecuación de la circunferencia con centro en 3,4 y con radio 3. Entonces en este caso hacemos el mismo proceso similar. Acá va a ser el centro, y el centro ahora dice que va a ser h, k. Hacemos el mismo proceso de tener un punto cualquiera al que le vamos a llamar P. Vamos a encontrar también esa distancia. Y a esa distancia le vamos a llamar R, que es el radio. Entonces, al hacer el proceso anterior, como ya habíamos visto la fórmula de la distancia, la vamos a aplicar directo. Entonces aquí nos quedaría la raíz cuadrada de, en este caso vamos a nombrar siempre a este P, le ponemos siempre x, y. Y el centro dijimos es h, k. Pero para sustituirlos, le vamos a llamar en este caso a este siempre el centro x1, y1, y acá le vamos a llamar x2, y sub 2 para poderlo sustituir. Entonces tendríamos x sub 2, que va a ser x, menos x1, que va a ser h elevado al cuadrado, más y sub 2, que va a ser y, menos y sub 1, que va a ser
K. Y eso va a ser igual a la distancia, que va a ser R. Entonces, al hacer el mismo proceso, se eleva al cuadrado a ambos lados. Y acá pues nos va a simplificar el índice y solamente nos va a quedar x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a r al cuadrado. Ahora esta es la fórmula o la ecuación para una circunferencia centrada en h, k, es decir, en cualquier punto del plano cartesiano. Aquí de notar algo importante. El centro es h, k, está positivo. Y si nos fijamos acá, nos queda menos h menos k. Pero eso es porque la fórmula de la distancia tiene un menos acá al sustituirlo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque en este caso el h, k significa que el centro es o los valores son positivos. Es decir, si acá estuviera esta circunferencia en un menos h, menos k, estuviera por ejemplo acá el centro, entonces aquí nos quedaría positivo por el menos de la fórmula de la distancia con el menos de la coordenada, en este caso de los ejes, ya sea en X o en Y. Y lo vamos a verificar de la siguiente manera. En este caso tenemos el centro, decía, 3,4. Entonces, si aplicamos así de forma rápida la fórmula, nos va a quedar, incluso aquí ya la podríamos hacer para no hacer todo el proceso, sustituirlo aquí. Entonces diríamos x, h, en este caso va a ser, este es 3,4 va a ser h, k. Entonces tendríamos menos h, que sería 3, más y menos k, que sería 4. Acá elevado al cuadrado igual al radio, que sería en este caso 3. Entonces nos queda 3 elevado al cuadrado. Y podemos desarrollarlo diciendo x menos 3 elevado al cuadrado más y menos 4 elevado al cuadrado igual a 9. Y esta sería la ecuación de la circunferencia con centro en 3,4 y con un radio de 3. Pero acá, repito nuevamente, tener en cuenta que este menos es por la fórmula, no es en sí por las coordenadas del punto, sino que siempre va a quedar el opuesto, diríamos. Como acá nos da menos 3, menos 4, significa que el centro es 3,4. Si aquí, por ejemplo, nos diera más 3, más 4, significa que el centro sería menos 3, menos 4. Porque hay que tener en cuenta el signo menos que proviene de la fórmula de la distancia. Entonces eso sería todo. Y en este caso aquí estaría graficada la ecuación que hemos encontrado, dado que aquí está en las coordenadas 3,4 y con un radio de 3. Pero lo habíamos puesto así de forma general para poder encontrar esta fórmula que nos va a servir para utilizarla con cualquiera otros valores que nos den como ejercicio. Entonces eso sería todo. Espero les sirva y tengan buen día.